¿Qué tal amigos de UH Noticias? Hay temas importantes en la agenda internacional y nacional de los cuales debemos de hablar. Uno de ellos es el referente a materias primas importantes que se están disputando, disputando a nivel internacional. El petróleo y gas son dos de esas materias primas, son codiciadas por potencias o superpotencias como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Canadá, Rusia, China y muchos otros países. Actualmente los conflictos, por ejemplo, en Medio Oriente entre Israel y sus vecinos de Líbano, de Irán, eh, pues es por esta materia prima o estas materias primas. También el que hay entre Ucrania y Rusia en Europa. Y en América Latina pues está el conflicto entre Venezuela y la ultraderecha, que está apoyada por Estados Unidos, porque también en el fondo pues la disputa es por las materias primas venezolanas, que son petróleo y gas, que digámoslo claro, Venezuela es el principal productor de petróleo en el mundo. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de lo que ocurrió ayer aquí en México. Durante este sexenio se ha dado ejemplo claro de la aplicación buena de la geopolítica y en la recuperación de la soberanía energética. ¿Y por qué digo esto? Porque el presidente pues inició un proyecto, lo anunció al inicio de su sexenio, la refinería de Dos Bocas, tan criticada por la oposición, tan menospreciada por los gobiernos o los gobernantes anteriores como Felipe Calderón y como Fox, por ejemplo. Pero la refinería de Dos Bocas pues es algo muy importante en estos tiempos, porque aunque las potencias estén convenciendo a los países, a los demás países de que se utilicen las energías limpias, es importante, por ejemplo, el uso del litio para las nuevas tecnologías, la energía solar, pero pues en el fondo no se puede cambiar de la noche a la mañana la industria pues el petróleo y el gas cobran relevancia nuevamente, porque Estados Unidos y las potencias están disputando en el mundo las reservas de gas y petróleo. Y bueno, pues ayer, después de unos años de anunciada la creación de refinería de Dos Bocas, ayer acudieron a Tabasco, a Dos Bocas precisamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, presidenta electa, para anunciar el arranque de la producción de energéticos, de gasolina, en esa refinería tan importante que, digámoslo de paso, se construyó en tiempo récord. Se anunció que refinará 340,000 barriles diariamente de petróleo y que eso representan 175,000 barriles de gasolina para el país. Y esto es importante porque antes, en gobiernos anteriores, entregaban el petróleo a Estados Unidos, por ejemplo, a los tejanos, y nos regresaban el producto como gasolinas caras. La inauguración de la producción en Dos Bocas es muy importante si tomamos en cuenta la experiencia con otros gobiernos, desde Carlos Salinas, desde que llegó Carlos Salinas o los neoliberales. Se aplicó una política de desmantelamiento de la industria nacional, de la industria energética, en aras de vender esa industria a extranjeros. México es un país rico, rico en petróleo y gas. Y bueno, desde López Portillo, que acordó quemar el gas de los pozos petroleros mexicanos, para quedar bien con los gringos, con los extranjeros, digámoslo así. Pasando por Carlos Salinas, que comenzó a inyectarle menos dinero, Cedillo también, que
O sea, poco a poco fueron inyectándole menos presupuesto a las refinerías hasta llegar a Vicente Fox, por ejemplo, que también para agraciarse con los extranjeros cerró la refinería 18 de marzo, que es algo que nadie recuerda, ¿no? La refinería 18 de marzo allá en Azcapotzalco, que aún servía para mantener la soberanía energética, pues don Vicente Fox la cerró para hacer un parque. Cosa trágica. Don Felipe Calderón, que prometió construir una refinería en Tula y jamás la terminó. Como dicen, solo quedó como testigo una barda ahí abandonada. Y Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, que reformó las leyes para entregar contratos a extranjeros y para entregar la energía, los energéticos a los extranjeros. Cosa que está revirtiendo el actual gobierno y me parece perfecto. Es algo de lo cual deberíamos de alegrarnos. Vamos a escuchar qué dice el presidente respecto a Dos Bocas. El día de hoy es muy importante para Pemex, pero sobre todo para el país. En este evento, que aunque ha sido denominado inicio de producción de la refinería Olmeca, nos lleva a hacer la siguiente precisión a las preguntas que muchos detractores de nuestro gobierno hacen de manera recurrente. ¿Cómo y cuándo iniciará la producción de esta refinería? Este cuestionamiento lo respondemos de la siguiente manera. Desde el pasado mes de julio iniciamos la producción de diésel ultrabajo azufre, alcanzando más de 1.100.000 barriles que ya fueron comercializados a través de barcos. El primero a la terminal de Tuxpan, Veracruz, para abastecer el Valle de México. El segundo al puerto de Veracruz para abastecer el centro de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y otras localidades colindantes al Valle de México. El tercero a la terminal Pajaritos para abastecer el sur de Veracruz y parte del estado de Chiapas. También hemos comercializado diésel vía terrestre en el estado de Tabasco. El día de hoy estamos alcanzando una capacidad de proceso de 170.000 barriles de petróleo crudo que equivalen al 50% de la capacidad de la refinería Olmeca, iniciando también la producción de gasolinas ultrabajo azufre. Durante los siguientes días de agosto se alcanzará la capacidad máxima de 340.000 barriles diarios, que significará 175.000 barriles de gasolinas y 130.000 barriles de diésel ultrabajo azufre. Con esto estaremos cumpliendo cabalmente con la instrucción que nos dio el presidente de la República desde antes de iniciar su administración. Es un día especial, histórico, porque se concluye esta obra y empieza a producir gasolinas, diésel, combustibles. Se construyó en un tiempo récord, no se hace en tan poco tiempo en ningún país, no hay nada que se le parezca en cuanto al tiempo de construcción, tampoco en cuanto al costo. Ya vimos un cuadro de las refinerías que se han construido últimamente y todas han costado más. Y desde luego es una refinería de calidad. Yo quiero
pues agradecer a todas, a todos. Primero, desde luego, a los obreros, a los trabajadores que hicieron posible esta obra. Y hablar de Dos Bocas es muy importante porque en la prensa nacional se minimizó el hecho. La cabeza de varios diarios, por ejemplo, dice, refinería Dos Bocas inicia producción y minimizan al 50%. Pero ¿qué representa el 50%? Ni siquiera se molestaron en hacer una aritmética elemental. Y yo me dediqué a hacerla. Se anunció, por ejemplo, que van a ser refinados 340,000 barriles diariamente. 340,000, pero veamos a cuántos litros equivale un barril de petróleo. Un barril de petróleo equivale a 159 litros. ¿Ok? Si ustedes multiplican 159 por 340,000 barriles que se van a refinar, pues ¿qué creen? Que esto nos da 54,060,000 litros de gasolina. Y con esto podría llenarse los tanques de 1,201,333 vehículos con capacidad de 45 litros por tanque. De verdad es impresionante y no es poca cosa. Entonces, minimizar este hecho por parte de los diarios, por parte de opositores, pues de verdad que no vale la pena. Porque hablar ya con cifras, ya verlo ya ver con cifras a cuántos coches puede satisfacer esta producción, pues no es poca cosa. Imagínense cuando la capacidad sea al 100%, esa refinería va a surtir al mercado nacional y me imagino que con eso el presidente trata de revertir los actuales precios de gasolina que se siguen importando y que salen caros para los mexicanos. Finalmente la intención del presidente es revertir los precios, los costos para todos los mexicanos y creo que es un acierto de soberanía energética el inicio de la producción de gasolinas en Dos Bocas. Bueno, dicho esto, les agradezco su atención, le pido que me regale un like, que se suscriba y pues por favor compartan nuestros contenidos. Muchas gracias por su atención.